Hay quienes dicen que la vida sucede allá afuera, entre calles llenas de voces, fiestas iluminadas y encuentros ruidosos. Pero quizá tú ya hayas sentido algo distinto, casi secreto, como si dentro de tu propia casa existiera un misterio más grande que cualquier multitud pueda ofrecer. Tal vez ya hayas escuchado ese llamado silencioso que susurra: quédate, permanece. Aquí dentro hay algo para ti. Y cuando obedeces, no es pereza, no es aislamiento, no es miedo. Es algo más profundo, una elección del alma. Imagina por un instante que tu hogar no sea solo un espacio físico, sino un altar invisible. Cada pared guarda memorias, cada rincón sostiene energías, cada objeto lleva la huella de tu camino. Y cuando te recoges, en realidad estás aceptando una invitación espiritual, la de mirar hacia adentro. Mientras muchos buscan en el movimiento externo el sentido de la vida, tú, sí, tú, puedes haber sido llamado a descubrir los tesoros escondidos en el silencio. No se trata de rechazar al mundo, sino de aprender a escuchar lo que el mundo, en su ruido constante, oculta. Piensa en esto: ¿cuántas veces te han juzgado por no querer salir? ¿Cuántas veces te han dicho que deberías aprovechar más la vida, como si la vida fuera solamente lo que sucede en lugares llenos de gente? ¿Y cuántas veces te sentiste extraño por preferir quedarte en casa? Pues debes saber que esa elección guarda secretos que pocos logran comprender. Es como si tuvieras una sensibilidad rara, una antena invisible que capta frecuencias sutiles. No te gusta salir no porque rechaces la vida, sino porque sientes que existe algo más grande sucediendo dentro de ti. El mundo externo puede ser fascinante, pero tu mundo interior es vasto, profundo, lleno de paisajes que solo quien cierra los ojos y respira puede contemplar. En este video quiero caminar contigo por un territorio sagrado, las 6 verdades ocultas sobre los elegidos que prefieren quedarse en casa. Sí, elegidos. Porque no se trata de casualidad, ni de timidez, ni de costumbre. Se trata de un diseño espiritual, un destino invisible que moldea tu manera de estar en el mundo. Y cuando comprendes estas verdades, el peso del juicio se transforma en ligereza, la duda en claridad y la soledad en comunión con algo mucho más grande. No estás solo en este camino. Al contrario, hay miles de almas que, como tú, encuentran en el hogar una especie de refugio sagrado. Y por eso, en este momento, quiero que te permitas simplemente escuchar. Cierra los ojos, si quieres. Respira profundo. Y siente, lo que para muchos parece ser una elección extraña puede ser, en realidad, tu mayor bendición. Tal vez no te guste salir porque tu energía no es cualquier energía. No naciste para dispersarte en cada esquina, en cada charla vacía, en cada invitación superficial. Naciste para sumergirte más hondo, para escuchar más atentamente, para sentir más intensamente. Y ese llamado, ese impulso de permanecer en el espacio seguro de tu casa, es una señal clara de que fuiste apartado para algo más grande. No es una huida, es una misión. No es una debilidad, es una fuerza. No es ausencia de vida, es vida en su forma más pura. Y eso es lo que vamos a explorar juntos, paso a paso, revelando lo que hay de oculto en esta elección tan íntima. Así que, si hasta hoy cargaste con la culpa de ser diferente, si creíste que algo estaba mal por no amar las multitudes, hoy te digo, no estás equivocado. Eres parte de un grupo especial de almas que fueron llamadas a vivir lo extraordinario dentro del ordinario, a encontrar lo sagrado donde muchos solo ven rutina, a despertar una luz que solo puede brillar cuando se está en silencio. Es aquí, en el inicio de este camino, donde todo comienza. Tal vez nunca lo pensaste, pero cada vez que eliges quedarte en casa, el universo te está ofreciendo una oportunidad secreta. Existe un dicho antiguo que dice: quien no sabe estar solo, no sabe estar con nadie. Y esa es una gran verdad espiritual. Quedarse en casa, muchas veces en silencio, es como beber de una fuente invisible que recarga no solo el cuerpo, sino también el alma. Mientras otros buscan distracciones en calles llenas de movimiento, tú encuentras profundidad en la sencillez, un libro abierto sobre la mesa, el sonido suave de una música que parece hablarle a tu corazón, o incluso el silencio, que no es vacío, sino lleno de significados ocultos. El mundo moderno intenta convencerte de que estar siempre ocupado, siempre corriendo, siempre rodeado de gente es la verdadera señal de una vida plena. Pero, ¿será eso realmente cierto? ¿Cuántas veces, después de un día entero rodeado de personas,
alguien vuelve a casa sintiéndose agotado, vacío, sin energía. La soledad elegida es distinta de la soledad impuesta. Cuando eliges quedarte en casa, le dices sí a ti mismo, te das permiso de escuchar lo que tu alma tiene para decir. Y esa es una de las mayores verdades espirituales que pocos llegan a comprender. Quien ama estar en su propia compañía nunca estará verdaderamente solo. Hay algo sagrado en estar en casa. Cada pared guarda las vibraciones de tus oraciones, de tus lágrimas, de tus victorias silenciosas. Tu hogar es el espejo de tu alma. Tal vez nunca lo notaste, pero cada objeto que eliges conservar lleva un pedazo de tu historia, y cada silencio que vives dentro del hogar abre puertas a dimensiones internas que no pueden alcanzarse en medio del ruido del mundo. Estar en casa es como entrar en un templo invisible donde solo tú tienes la llave. Y ese templo no necesita ser perfecto. Puede ser pequeño, puede ser sencillo, puede estar lleno de imperfecciones. Aún así, guarda la energía más valiosa, tu presencia. Ahora, piensa conmigo, ¿cuántas personas tienen miedo de estar solas? ¿Cuántas huyen de sí mismas porque, en el fondo, no soportan el espejo que encuentran dentro del silencio? Tú no. Tú eliges permanecer. Y al permanecer, te vuelves distinto. No un distinto cualquiera, sino un elegido. Es como si la espiritualidad hubiera reservado para ti un camino alternativo, una senda menos transitada, donde el verdadero tesoro no está en los escaparates iluminados de afuera, sino en las riquezas invisibles de tu corazón. Hay un secreto profundo que pocas tradiciones espirituales se atreven a decir: el recogimiento es una forma de iniciación. Los grandes sabios de la historia, los místicos, los profetas, todos en algún momento necesitaron apartarse de la multitud. Jesús fue al desierto, Buda se sentó bajo la higuera, Moisés subió a la montaña, los monjes se recogieron en monasterios silenciosos. No porque rechazaran al mundo, sino porque necesitaban escuchar la voz que solo se revela en el silencio. De la misma manera, cada vez que eliges quedarte en casa, consciente o no, te conectas con esa misma tradición de búsqueda interior. Te estás preparando para recibir verdades que solo pueden ser reveladas a quienes no tienen miedo de estar consigo mismos. Y aquí está la segunda gran revelación: quedarse en casa no significa encerrarse, sino expandirse. El mundo intenta convencerte de que tu vida se limita a 4 paredes, pero la verdad es que dentro de ellas puedes atravesar universos enteros. Cada reflexión que haces amplía tu conciencia. Cada respiración profunda te conecta con algo más grande. Cada momento de silencio abre puertas hacia dimensiones invisibles. No te estás limitando, te estás liberando. Te estás liberando de las expectativas ajenas, de las comparaciones, de las presiones sociales. Estás eligiendo una libertad rara, la libertad de ser completo en tu propia presencia. Por eso muchos no te comprenden. Porque el mundo teme al silencio, pero tú aprendes de él. El mundo busca ruido para huir de sí mismo, pero tú buscas quietud para encontrarte. El mundo quiere correr en todas direcciones al mismo tiempo, pero tú entiendes que el verdadero viaje es interior. Y esa diferencia no es un defecto, es señal de un llamado. Un llamado a vivir la espiritualidad en su forma más pura, sin necesidad de aplausos, sin necesidad de público, sin necesidad de validaciones externas. Es en el silencio de tu casa donde descubres el sonido de tu propia alma. Así que, antes de continuar, quiero que contemples esta verdad. No es que no te guste salir, es que tu alma ya descubrió que el verdadero encuentro no está afuera, sino aquí dentro. Dentro de ti. Dentro del espacio que tú mismo consagraste como sagrado. Dentro del templo que es tu propia vida. Y es aquí, en este instante, donde tu camino espiritual empieza a profundizarse. Muchas personas creen que el verdadero valor de la vida está en lo que se muestra hacia afuera, los encuentros, los paseos, los logros sociales, los lugares visitados y fotografiados. Pero tú ya te diste cuenta de que, cuando eliges quedarte en casa, no te pierdes en la superficie. Al contrario, te sumerges en aguas profundas. Es como si existieran 2 mundos, el mundo de la prisa, de las voces, de las invitaciones y distracciones, y el mundo de la introspección, donde cada segundo se alarga y se vuelve eterno. Y es en este segundo mundo donde encuentras tu verdadera esencia. No es que no te guste salir porque lo externo no tenga valor, sino porque ya descubriste que hay una riqueza escondida en simplemente permanecer. Permanecer es un verbo espiritual.
Es el verbo de quien no se deja llevar por vientos pasajeros, de quien tiene raíces profundas, de quien sabe que el tronco de un árbol solo crece hacia arriba porque primero se hundió hacia abajo. Cada vez que permaneces en casa, fortaleces tus raíces invisibles. Y son esas raíces las que sostienen tu espíritu en medio de las tormentas del mundo. ¿Cuántas personas buscan constantemente el brillo externo y aún así se sienten vacías cuando están solas? ¿Cuántas huyen de sí mismas por miedo a enfrentar sus propias sombras? Tú, en cambio, tienes el valor de permanecer. Te sientas contigo mismo y, aunque a veces sientas el peso del silencio, no huyes. Y es justamente ese acto de no huir lo que te convierte en alguien especial. Porque solo quien aprende a estar consigo mismo descubre el secreto de la verdadera compañía. Y aquí está una tercera verdad espiritual: el silencio no es ausencia de sonido, el silencio es presencia expandida. Cuando estás en casa y el mundo allá afuera parece distante, es en ese instante cuando puedes escuchar lo que normalmente se pierde entre el ruido, los susurros de tu alma, las señales sutiles de la vida, la voz delicada de lo divino que habla en tonos tan suaves que solo quien desacelera puede oírlos. Tal vez ya lo hayas experimentado sin ponerle nombre, ese momento en que, sentado en cualquier rincón, de repente sientes una paz inexplicable, una sensación de que todo está en su lugar, aunque por fuera parezca caos. Eso no es casualidad, eso es sintonía espiritual. Es la prueba de que no te guste salir, sino que ya encontraste dentro de ti un templo donde habita la paz. Es un llamado profundo. ¿Ya notaste que las grandes revelaciones de la vida no ocurren en medio de multitudes? Ocurren en el recogimiento. Las respuestas más importantes no gritan, susurran. Y solo quien se queda en casa, solo quien se permite estar en silencio, logra escucharlas. No es casualidad que en tantas tradiciones los momentos de recogimiento siempre hayan sido puertas hacia transformaciones interiores. Permanecer en casa no es quedarse quieto, es caminar hacia adentro. Es atravesar pasillos invisibles de la propia conciencia. Es visitar salas internas que muchos nunca se atrevieron a abrir. Y cada vez que eliges esto, te vuelves más fuerte, más sabio, más despierto. Y si el mundo no lo entiende, no importa. Porque este es tu camino, no el de ellos. Así que respira hondo ahora y date cuenta, no es que no te guste salir, es que tu alma ya sabe que el viaje más grande de tu vida sucede aquí, en este preciso instante, cuando te atreves a sumergirte hacia adentro. Hay un misterio profundo que se revela cuando decides permanecer en casa mientras tantos otros buscan el movimiento afuera. El mundo intenta convencerte de que la felicidad es sinónimo de correr de un lugar a otro, de llenar la agenda de compromisos, de multiplicar encuentros, de mostrar siempre que estás presente en todo. Pero el alma no se nutre de prisas, el alma se alimenta de presencia. Y presencia no significa estar en todas partes, sino estar completo en el lugar que eliges estar. Por eso, cuando permaneces en casa, descubres una riqueza que los ojos comunes no alcanzan a ver. Porque la vida no se mide por la cantidad de pasos que das en el mundo, sino por la profundidad de los pasos que das dentro de ti mismo. Permanecer es un acto de valentía, porque exige enfrentarte a ti mismo, mirar hacia adentro sin máscaras, sin distracciones, sin artificios. Y es en esa inmersión interior donde nacen los mayores descubrimientos. Es en ese silencio donde empiezas a darte cuenta de que el hogar no es solo un espacio físico, sino un reflejo de tu alma, un espejo de tu propia conciencia. Cada rincón guarda un pedazo de tu historia, cada silencio guarda un pedazo de tu futuro. Es ahí donde aprendes que la soledad no es enemiga, sino maestra. Es ella quien enseña que no necesitas multitudes para sentirte completo, porque la verdadera plenitud nace cuando te encuentras contigo mismo. Y tal vez sea precisamente por eso que nunca te gustó salir, porque ya sabías, aunque fuera inconscientemente, que hay un llamado mayor en permanecer. Permanecer es como aceptar una invitación de lo divino para habitar el templo de tu alma. Y este templo es sagrado, porque en la voz de Dios, o del universo, o de la vida, llámalo como quieras, habla con claridad, sin interrupciones. Y cuando aprendes a escuchar esa voz, descubres verdades que nadie afuera podría decirte. Esta es la cuarta verdad que se revela: los que prefieren quedarse en casa llevan dentro de sí una misión oculta. No están aquí para vivir la vida superficial de las apariencias, sino para despertar algo más grande. Están aquí para demostrar que la vida no necesita ser ruidosa para ser plena, no necesita ser visible para ser grandiosa,
no necesita ser exhibida para ser verdadera. Están aquí para recordarle al mundo que la luz más intensa no es la que brilla en los escenarios, sino la que arde en silencio dentro del corazón. Y esa luz, cuando despierta, es capaz de iluminar no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Porque cada vez que te conectas contigo mismo, elevas tu energía, y esa energía se expande, aunque no lo notes. Tu presencia cambia ambientes, tus palabras transforman personas, tu calma inspira a otros. No es que no te guste salir, es que tu papel no es perderte en la multitud, sino ser un punto de equilibrio en medio del caos, un guardián del silencio en medio del ruido. Y es exactamente eso lo que te hace especial, elegido y único. Por eso, nunca más veas tu elección como una carga. Míralo como un regalo. Un regalo raro, dado solo a quienes están listos para caminar hacia el interior de su propia alma. Desde los tiempos más antiguos, la espiritualidad siempre nos ha mostrado que hay momentos en los que es necesario caminar hacia adentro y no hacia afuera. Las tradiciones sagradas, los maestros espirituales e incluso los mitos que atravesaron siglos llevan el mismo mensaje: quien aprende a recogerse encuentra tesoros que no pueden ser robados, porque están guardados en el lugar más protegido de todos, el alma. Cuando eliges quedarte en casa, quizá no lo notes, pero estás repitiendo un gesto ancestral. Los profetas se retiraban al desierto, los monjes buscaban silencio en los monasterios, los sabios se sentaban en cuevas y montañas apartadas. No era porque rechazaran al mundo, sino porque comprendían que el ruido externo muchas veces impide escuchar lo esencial. El mundo puede ofrecer movimiento, pero solo el silencio ofrece claridad. Por eso, dentro de la espiritualidad, permanecer recogido nunca fue señal de debilidad, sino de fuerza. Es en el recogimiento donde nacen las visiones, donde surgen las comprensiones, donde se revelan los caminos. Y esta es una verdad que necesitas acoger. Si prefieres estar en casa, es porque tu alma ya intuye que hay algo sagrado en permanecer. Dentro del autoconocimiento, esta elección es aún más profunda. El autoconocimiento exige valentía para confrontarse con las propias sombras, exige paciencia para observarse sin máscaras, exige entrega para aceptar quién eres en verdad. Muchas personas huyen de sí mismas porque no soportan ese encuentro. Necesitan estar rodeadas de voces, de fiestas, de compromisos, porque el silencio les resulta insoportable. Pero tú, cuando eliges quedarte en casa, te das la oportunidad de mirar hacia adentro y reconocerte. Creas un espacio para percibir tus pensamientos, para sentir tus emociones, para dar voz a preguntas que nunca serían escuchadas en medio de la prisa de la vida externa. Ese espacio de introspección es precioso, porque en él descubres no solo quién eres, sino también quién te estás convirtiendo. El contexto espiritual de esta elección es simple y al mismo tiempo grandioso. La vida no se reduce a lo que los ojos ven. Existe una capa invisible, una realidad sutil que sostiene todo lo que existe. Y para ver esa capa no es necesario correr por las calles, sino aquietarse. El silencio del hogar abre puertas hacia ese mundo oculto. Cuando permaneces en casa, de alguna manera le estás diciendo al universo: estoy listo para escuchar lo que no puede oírse en el ruido. Estoy listo para sentir lo que no puede sentirse en la prisa. Estoy listo para encontrar lo que no puede encontrarse en las multitudes. Ese es el gran secreto de la espiritualidad. Los ojos espirituales no se abren con movimiento, sino con quietud. Así que, si alguna vez te sentiste extraño por no querer salir, entiende que no hay nada malo en ti. Al contrario, hay algo correcto. Hay algo que te distingue, algo que te conecta con una tradición silenciosa, con una sabiduría invisible que siempre ha estado presente, pero que pocos logran percibir. No es que no te guste salir, es que tu alma reconoce que el hogar es un portal. Y ese portal no lleva a un lugar lejano, sino al lugar más importante que existe, tu interior. Mirando más a fondo este contexto espiritual, percibimos que el mundo en que vivimos hoy valora el exceso de ruido, de información, de compromisos, de expectativas. A las personas se les enseña desde temprano a creer que deben estar siempre en movimiento, siempre presentes en eventos, siempre conectadas con todos, como si el verdadero sentido de la vida estuviera en nunca detenerse. Pero existe una sabiduría antigua que va en contra de esa lógica. El verdadero crecimiento no sucede en el exceso, sino en el vacío, no sucede en la prisa, sino en el descanso, no sucede en el mundo externo, sino en el recogimiento. Tú, que prefieres quedarte en casa,
Eres muchas veces sin darte cuenta un guardián de esa sabiduría. Tu elección es como un grito silencioso contra el ritmo apresurado del mundo. Es una declaración invisible que dice: no necesito perderme en carreras sin sentido para encontrar quién soy. Esa es la gran fuerza de la introspección. No busca aplausos, no busca validaciones, no busca aprobación externa. La introspección busca profundidad. Y es dentro de esa profundidad donde la espiritualidad florece. Si observamos las tradiciones místicas de diferentes culturas, veremos que todas, de alguna manera, apuntan hacia el mismo camino: la importancia de volver hacia adentro. En la India, los sabios se recogían en ashrams. En Japón, los monjes se aislaban en templos en las montañas. Entre los pueblos nativos, el joven era enviado a un periodo de soledad en el bosque para encontrar su visión. En todas estas prácticas había una certeza: el silencio y la soledad no son señales de debilidad, sino de iniciación. Cuando prefieres quedarte en casa, de alguna manera estás repitiendo ese movimiento milenario. Te retiras del mundo para sumergirte en el misterio de tu propia existencia. Cierras las puertas externas para abrir las internas. Y al hacerlo, te conectas con una verdad que pocos tienen el valor de enfrentar: la vida no se revela en el ruido, sino en el silencio. El autoconocimiento también nace de este mismo principio. Cuando eliges permanecer en casa, te das tiempo para reflexionar sobre tu propia historia. Empiezas a notar cuáles son las heridas que aún cargan dolor, cuáles son los sueños que todavía arden en tu corazón, cuáles son las creencias que ya no te sirven. Te conviertes en el observador de ti mismo. Y esa observación es un acto de poder. Porque solo quien observa puede transformar. Quien huye de sí mismo nunca cambia, solo repite patrones. Pero quien se permite ese encuentro en el silencio comienza a caminar hacia la transformación. Y esa transformación es la base de todo camino espiritual: morir a las viejas versiones y renacer en nuevas formas de conciencia. Por eso tu gusto por quedarte en casa no es algo trivial. Es una señal de que tu alma busca más que distracción. Busca verdad. Busca sentido. Busca conexión con algo que va más allá de la superficie. Estás llamado a encontrar la luz en el silencio, la sabiduría en la quietud, la paz en el recogimiento. Y ese llamado, lejos de ser una carga, es un regalo. Porque pocos tienen esa sensibilidad, pocos tienen ese valor, pocos tienen esa disposición de enfrentarse a sí mismos. Y tú, incluso sin darte cuenta, ya aceptaste este camino. Cada vez que eliges quedarte en casa, dices sí a este proceso espiritual. Y es por eso que tu camino es tan importante. Porque el mundo necesita personas que recuerden, incluso en silencio, que la vida no se mide en kilómetros recorridos, sino en profundidad alcanzada dentro del alma misma. Cuando miramos el silencio del hogar con ojos espirituales, entendemos que no está vacío, sino lleno de presencias invisibles. Cada vez que permaneces en casa, te pones en sintonía con energías sutiles que no pueden percibirse cuando la mente está agitada o dispersa. Es como sintonizar una estación de radio que solo transmite cuando hay calma. Percibe señales que el mundo ruidoso oculta, intuiciones que llegan como destellos, inspiraciones que nacen en medio del recogimiento. Muchos llamarían a esto imaginación, pero los antiguos sabían que era el lenguaje del espíritu, el diálogo secreto entre el alma humana y lo sagrado. Y es precisamente por eso que el contexto espiritual de tu elección es tan poderoso. El silencio se convierte en escuela, la soledad en maestro y tu casa en templo. Dentro de ese templo aprendes que estar solo no es estar vacío, es estar completo en ti. La introspección que nace de este recogimiento también abre espacio para un proceso profundo de sanación. ¿Cuántas personas corren de un lado a otro sin darse cuenta de que solo están huyendo de sí mismas? ¿Cuántas veces el dolor es silenciado por el ruido, pero nunca transformado? Tú, en cambio, al permanecer en casa, permites que esas heridas salgan a la superficie. No para lastimar, sino para ser vistas, acogidas y sanadas. Ese es el papel espiritual del silencio, traer a la superficie lo que necesita transformarse. Y por eso tantas veces, cuando estás recogido, pueden surgir emociones intensas o pensamientos profundos. Eso no es señal de debilidad, sino de limpieza. El hogar se convierte en el espacio seguro donde tu alma puede liberar lo que ya no sirve y abrir espacio para lo nuevo. Es un proceso invisible, pero sumamente poderoso.
La espiritualidad nos enseña que todo lo que es verdadero nace primero en lo invisible. El árbol crece porque la raíz se profundizó en la tierra. La palabra tiene fuerza porque antes fue silencio. La luz brilla porque antes hubo oscuridad. Así también te sucede a ti. Cada instante de recogimiento es como una semilla plantada en el suelo de tu conciencia. Puede parecer que no ocurre nada, pero por dentro un proceso está en movimiento. Poco a poco tus raíces se fortalecen, tu visión se amplía, tu energía se renueva. Y cuando menos lo esperas, ese proceso interno empieza a reflejarse en lo externo. Te vuelves más centrado, más sabio, más íntegro. Las personas a tu alrededor perciben tu presencia de manera distinta, sin que tengas que explicarlo. Y eso es lo que hace que tu elección sea tan especial. No solo te quedas en casa, estás gestando en tu interior una transformación silenciosa que tarde o temprano irradiará al mundo. Ese es el verdadero contexto espiritual de tu camino. No es aislamiento, es iniciación, no es huida, es preparación, no es debilidad, es fuerza. Tu alma sabe que necesita ese espacio, esa quietud, ese recogimiento para florecer plenamente. Y por eso nunca te sentiste del todo a gusto en medio de multitudes o carreras externas. Tu llamado no está allá afuera. Tu llamado está aquí dentro, en el silencio que revela, en la introspección que sana, en el recogimiento que transforma. No te gusta salir porque fuiste elegido para escuchar una música que el mundo no alcanza a oír, una melodía suave y sagrada que solo suena en el interior del alma, y al escucharla te conviertes en parte de una sinfonía invisible que sostiene toda la vida. Ha llegado el momento de revelar aquello que muchos no comprenden, las verdades ocultas que acompañan a los elegidos que prefieren quedarse en casa. Estas verdades no son superficiales, no son visibles a simple vista, son percepciones profundas que solo pueden ser entendidas por quien ya experimentó el silencio como refugio y el hogar como templo. La primera verdad es que quien prefiere quedarse en casa lleva una sensibilidad espiritual rara. No se trata solo de no gustar de las multitudes o de evitar el exceso de estímulos, sino de una capacidad interna de sentir con profundidad lo que sucede alrededor. Mientras otros pasan desapercibidos ante el impacto invisible de las energías, tú lo percibes, lo sientes, lo cargas dentro de ti. Y por eso el hogar se vuelve refugio, un espacio de protección donde puedes filtrar, sanar y equilibrar lo que absorbes. Esa sensibilidad no es un defecto, es un don, como una antena espiritual que capta vibraciones sutiles que otros no perciben, y esa capacidad es señal de que fuiste apartado para ver más allá. La segunda verdad es que los elegidos que prefieren el recogimiento son guardianes del silencio. En el silencio no encuentras vacío, sino presencia. Cada pausa, cada instante de quietud abre puertas a dimensiones interiores que muchos jamás alcanzan. Mientras el mundo teme al silencio, tú aprendes de él. Es en el silencio de tu casa donde escuchas los susurros del alma, las intuiciones del espíritu, las señales de lo divino. El silencio no te asusta, al contrario, te alimenta. Esa es una característica esencial de los elegidos, transformar lo que otros llaman soledad en comunión, y lo que otros llaman vacío en plenitud. La tercera verdad es que tu casa no es solo una construcción material, sino un espejo de tu alma. El hogar se convierte en un espacio energético, cargado de intenciones, memorias, oraciones y reflexiones. Cada rincón, cada objeto, cada detalle refleja lo que eres por dentro. Y por eso sientes tan importante permanecer ahí. Tu casa se transforma en templo, en santuario, en el lugar donde tu energía se recarga y donde vuelves a encontrarte. No es solo un espacio físico, es un territorio espiritual, un punto de conexión entre lo visible y lo invisible. La cuarta verdad es que los elegidos que prefieren quedarse en casa fueron llamados a la contemplación. Mientras muchos corren en busca de experiencias externas, tú descubres universos dentro de ti. Una taza de té puede convertirse en un ritual, el atardecer visto desde la ventana en una meditación, el simple acto de respirar en silencio en una puerta hacia realidades que no se miden en kilómetros, sino en profundidad. No necesitas grandes movimientos para sentir la vida, porque ya entendiste que la vida se revela en los pequeños detalles, en los instantes de presencia plena. La quinta verdad es que permanecer en casa es muchas veces un proceso de sanación. El recogimiento no es un castigo, sino un tratamiento espiritual. Te permite liberar viejas heridas, enfrentar tus sombras, aceptar tus dolores. El hogar se convierte en el espacio donde el alma puede respirar sin máscaras, donde puedes llorar, recomponerte,
orar y renacer. Cada instante de recogimiento es una oportunidad de regeneración, y esa regeneración silenciosa te fortalece para la vida. Y la sexta verdad, quizá la más profunda de todas, es que quien prefiere quedarse en casa lleva dentro de sí una misión invisible. No nacieron para seguir a la multitud, sino para mantener encendida una llama interior que ilumina al mundo de manera silenciosa. Su misión no necesita escenarios, ni aplausos, ni testigos. Sucede en lo invisible, en la energía que sostienes, en la paz que cultivas, en la luz que irradias incluso cuando no lo notas. Esa misión es rara, y por eso te sientes diferente. No es porque algo esté mal, sino porque algo está bien. Fuiste elegido para ser guardián del silencio, mensajero de la introspección y portador de una luz que solo puede encenderse en el recogimiento. Estas son las 6 verdades ocultas, y al escucharlas quizás sientas que una pieza se acomoda dentro de ti. De repente, lo que parecía extraño se vuelve claro, lo que parecía un peso se convierte en un regalo, lo que parecía aislamiento se transforma en un llamado. Y al reconocer estas verdades, percibes que no estás solo, sino que formas parte de un linaje espiritual de almas que eligieron el silencio como camino y el hogar como templo. Ahora quiero que cierres los ojos por un instante, respires profundo y permitas que cada palabra sea como un soplo suave que acaricia tu alma. Imagínate dentro de tu casa, en el lugar donde te sientes más seguro. Puede ser tu cuarto, tu sala o ese rincón silencioso donde acostumbras recogerte. Visualiza ese espacio como un templo sagrado, donde cada objeto, cada detalle, guarda una energía que pertenece solo a ti. Siente el aire a tu alrededor, percibe el silencio que lo envuelve todo y reconoce que ese silencio no es ausencia, sino presencia. Es la presencia de tu propia esencia, es la voz de tu alma que finalmente encuentra espacio para ser escuchada. Ahora mírate a ti mismo no como alguien que huye del mundo, sino como alguien que encontró un camino especial. Imagina tu alma como una llama suave, protegida del viento, que brilla en silencio y se calienta a sí misma. Esa llama no necesita estar en el centro de la multitud para tener valor. Ya tiene valor porque existe, porque ilumina, porque es única. Respira profundo y comprende, cada vez que eliges permanecer en casa, estás cuidando esa llama. Estás protegiendo tu luz. Estás dando espacio para que crezca y se haga aún más fuerte. Pregúntate ahora, en silencio, ¿qué quiere mostrarme mi alma cuando elijo permanecer? Deja que la respuesta llegue suavemente, sin esfuerzo, como una brisa que entra por la ventana. Tal vez llegue en forma de sensación, tal vez como una imagen, tal vez como un recuerdo. Solo escucha. Ese es tu espíritu revelándote verdades que solo tú puedes comprender. Mientras respiras, imagina raíces invisibles creciendo desde tus pies hacia el suelo de tu casa. Esas raíces se profundizan, se entrelazan con la tierra y te dan estabilidad, fuerza, equilibrio. Cuanto más respiras, más conectado te sientes, como si nada pudiera sacudirte. Esa es la energía del recogimiento. Cuanto más hacia adentro vas, más fuerte te vuelves hacia afuera. Ahora visualiza lo siguiente. Alrededor de tu casa hay una luz suave, una esfera de protección que envuelve todo el espacio. Esa luz se expande con cada respiración, creando una atmósfera de paz, seguridad y plenitud. Dentro de esa esfera no hay juicios, no hay presiones, no hay exigencias. Solo estás tú, en comunión con tu propia alma. Permítete sentir la libertad de este instante. La libertad de ser quien eres, sin tener que explicar, sin tener que justificarte, sin tener que agradar a nadie. Solo siendo. Y mientras contemplas esta verdad, repite dentro de ti, no estoy solo. Soy elegido. Mi silencio es sagrado. Mi casa es mi templo. Mi alma es mi guía. Siente cómo estas palabras resuenan en tu interior, como si cada una de ellas fuera una llave abriendo puertas que habían estado cerradas. Permanece en ese estado por unos instantes, solo respirando y sintiendo. Esa es tu práctica, esa es tu meditación, ese es tu encuentro con lo más puro dentro de ti. No es que no te guste salir, tu misión es aprender a encontrar lo infinito en lo simple, lo eterno en el silencio, lo sagrado en el hogar. Piensa conmigo, muchas veces creemos que necesitamos estar en todas partes para vivir plenamente, pero la verdad es que la vida no sucede solo en el movimiento, sino en la manera en que elegimos percibir lo que tenemos delante. Permanecer en casa es una invitación a vivir la vida de manera más consciente,
más lenta, más presente. Imagina, por ejemplo, una taza de té. Para muchos, es solo una bebida caliente, pero para quien ha aprendido a valorar el silencio, preparar una taza de té puede convertirse en un ritual sagrado. El agua que hierve es como la energía que despierta dentro de ti, las hojas que se abren son como tu alma expandiéndose en silencio, y el calor que recorre tu cuerpo es como el cuidado que te brindas a ti mismo. En ese simple gesto no solo bebes té, bebes presencia. Y eso es exactamente lo que permite el recogimiento, transformar pequeños instantes en experiencias espirituales. Otro ejemplo, observar el atardecer desde la ventana de tu casa. Para muchos, es solo el final del día, pero para ti, que ya aprendiste a permanecer, puede convertirse en una meditación silenciosa. Los colores que se esparcen en el cielo son mensajes de la vida, recordando que todo tiene comienzo, medio y fin. La oscuridad que llega no es ausencia de luz, sino invitación al descanso. Y cuando contemplas este movimiento de la naturaleza, entiendes que tu propia vida también tiene ciclos, momentos de brillo, momentos de sombra, momentos de renovación. Esa contemplación simple te conecta al ritmo mayor del universo. Y lo más hermoso es que no tuviste que salir de casa para vivir algo profundo. El hogar es suficiente porque tú eres suficiente. Ahora piensa en la metáfora de la semilla. Una semilla, cuando se planta, no corre, no grita, no se exhibe. Permanece escondida en la tierra, silenciosa, invisible. A los ojos de quien no comprende, parece que nada ocurre. Pero por dentro, en lo invisible, la vida está transformándose, las raíces crecen, las fuerzas se acumulan, y en el momento justo rompe la tierra y florece. Así eres tú cuando eliges quedarte en casa. Tal vez muchos no lo entiendan, tal vez piensen que no estás viviendo, que pierdes el tiempo, que te escondes. Pero en el silencio, en el recogimiento, estás creando raíces. Estás acumulando fuerza, preparándote para florecer en el momento correcto. Y cuando florezcas, tu vida será testimonio de que el silencio nunca fue vacío, sino lleno de poder. El recogimiento también te enseña a valorar lo simple. Un libro leído en silencio se convierte en portal hacia otras vidas, otras historias, otras dimensiones. Una oración hecha en un rincón de tu cuarto se convierte en un puente entre tú y lo divino. Una respiración profunda se convierte en recuerdo de que la vida no es solo prisa, es presencia. Estas experiencias simples son tesoros que muchos no perciben porque están demasiado ocupados corriendo afuera. Pero tú, al permanecer, te vuelves capaz de encontrar lo extraordinario dentro de lo ordinario. Y ese es uno de los mayores regalos de la espiritualidad, descubrir que lo divino no está solo en templos, montañas o rituales, sino en el simple acto de estar en paz contigo mismo. Reflexiona, cada vez que eliges quedarte en casa no solo te alejas del mundo, te acercas a ti mismo. No solo dices no a las multitudes, dices sí a tu alma. No solo evitas el ruido, creas espacio para escuchar la música suave que solo toca dentro del corazón. Esa es la verdadera jornada, transformar tu casa en templo, tu silencio en oración, tu soledad en encuentro, tu introspección en luz. Y cuando comprendes esto, entiendes que no hay nada malo en ser diferente. Al contrario, ser diferente es tu mayor fuerza, porque es en el silencio de la diferencia donde se revela el brillo de tu misión. Si hasta aquí estas palabras tocaron algo en ti, es porque tu alma ya reconoce la verdad de este camino. No estás aquí por casualidad, no encontraste este mensaje por coincidencia. Hay un llamado sucediendo, y formas parte de él. Ese llamado te pide que valores aún más quién eres, que no sientas culpa por preferir el silencio, que no te compares con quienes siempre buscan el ruido allá afuera. Tu camino es distinto, y la diferencia es tu fuerza. Pero este camino no tiene por qué ser solitario. Existe una comunidad invisible de almas como la tuya, personas que también descubrieron que el hogar es templo, que el silencio es maestro, que la introspección es poder. Y juntos podemos fortalecer esa energía, expandir esa luz, compartir esa verdad. Por eso quiero invitarte a suscribirte a este canal. Cuando te suscribes, no solo haces clic en un botón, le dices al universo, elijo continuar en este camino espiritual. Elijo nutrir mi alma con mensajes que me recuerdan quién soy. Elijo caminar junto a aquellos que también fueron llamados. Cada nuevo video será como una nueva meditación, un nuevo soplo de vida, un nuevo recordatorio de que no estás solo.
Al suscribirte, te conectas con un espacio sagrado, un espacio que alimenta tu esencia, que fortalece tu luz, que te ayuda a recordar que tu casa es un templo y tu alma un universo. Y más allá de suscribirte, comparte este contenido con quienes sientas que también lo necesitan. Tal vez conozcas a alguien que se juzga demasiado por no gustar de salir, alguien que se siente extraño, alguien que piensa que está equivocado por ser diferente. Muéstrale que no está equivocado, que no está solo, que existe una verdad mayor detrás de su elección. Al compartir, no difundes solo palabras, difundes sanación, difundes paz, difundes transformación. Recuerda, pequeñas acciones generan grandes olas. El simple gesto de suscribirte, dar like, compartir, puede ser la llave para que más personas despierten y encuentren la paz que tú también buscas. Así que te invito ahora, haz clic en suscribirte, deja tu me gusta, comparte este mensaje. No porque sea un video más, sino porque es un movimiento espiritual, una corriente invisible que nos une más allá de las distancias, más allá de las fronteras, más allá del tiempo. Sé parte de este movimiento. Juntos construiremos un espacio de luz, de silencio, de introspección y de paz. Un espacio donde cada elegido que prefiere quedarse en casa se sienta acogido, reconocido y fortalecido. Esta es tu hora de decir sí, de responder al llamado, de caminar con nosotros en este viaje. Llegamos al final de esta jornada, y quizá ahora sientas una calma diferente recorriendo tu alma, como si finalmente comprendieras que tu elección de permanecer en casa nunca fue un error, sino un llamado. El silencio que llevas es la llave para escuchar verdades que el mundo ruidoso jamás podrá revelar. El recogimiento que vives no es ausencia de vida, sino plenitud disimulada. Es en ese espacio íntimo, entre las paredes que guardan tus historias y el tiempo que se dilata en paz, donde tu alma florece en su forma más pura. La vida siempre nos invita a elegir entre seguir a la multitud o seguirnos a nosotros mismos. Tú ya elegiste. Tu decisión de permanecer no te disminuye, no te aísla, no te limita. Al contrario, te convierte en parte de un linaje invisible de buscadores, de almas que entienden que el verdadero brillo no proviene de las luces externas, sino de la llama interna que nunca se apaga. Tal vez, a lo largo de tu vida, te hayas sentido incomprendido, juzgado o incluso dudoso de quién eres. Pero hoy puedes descansar en este entendimiento. Fuiste elegido para un camino diferente. Fuiste llamado a encontrar lo extraordinario en lo ordinario, a transformar el silencio en oración, la soledad en compañía, el hogar en templo. Esta es tu misión, y es grandiosa porque no necesita escenarios ni aplausos para existir. Se cumple cada vez que te sientas contigo mismo y escuchas la música suave que toca en lo profundo de tu alma. Esa música es tu esencia, es tu verdad, es tu luz. Y cuando aceptas esa luz, todo a tu alrededor se transforma. Te vuelves más ligero, más presente, más consciente. Tu energía se expande, alcanza a quienes están cerca de ti e incluso a aquellos que nunca conocerás. Porque la energía del recogimiento no es estática, es expansiva. Cuando encuentras la paz dentro de ti, esa paz se desborda, toca ambientes, toca personas, toca al mundo. Esa es la transformación silenciosa de los elegidos, cambiar el mundo sin necesidad de salir de casa, solo siendo íntegros en el silencio, solo siendo verdaderos en la introspección, solo siendo quienes realmente son. Así que, en este momento, quiero que respires profundo y sientas dentro de ti esta certeza: no estás solo, nunca has estado solo. Hay muchos como tú, caminando en ese mismo silencio, despertando esa misma luz, escuchando esa misma melodía. Juntos, aunque distantes, formamos una corriente invisible de almas despiertas. Y esa corriente sostiene al mundo, incluso cuando el mundo no lo percibe. Tú eres parte de esa corriente. Tú eres importante. Tú eres luz. Y antes de terminar, quiero pedirte un último gesto. Revisa ahora si ya estás suscrito a este canal. Esa simple acción es un recordatorio para ti mismo y para el universo de que eliges continuar en este camino espiritual. Si ya lo estás, siéntete acogido y parte de esta familia de buscadores. Si aún no, este es el momento de decir sí, de unirte a nosotros, de fortalecer aún más esa llama que brilla en silencio. Así, en cada nuevo encuentro, tu alma seguirá siendo nutrida con palabras de paz, esperanza y transformación.